Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana vamos a considerar algunos temas que han marcado agenda noticiosa en nuestro país. Por ello es importante destacar, por ejemplo, cuál es el escenario legislativo que se va presentando. Se ha manifestado que hay una suerte de pausa, lentitud o incluso de tensión en el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concretamente por lo que sucede en la Cámara de Diputados y que a su vez tiene su efecto negativo, dicen, en el Senado, porque varios de los trámites que no se resuelven en diputados no pueden llegar precisamente al Senado para su consideración. Por ello es necesario abordar este tema no solamente desde esa óptica, sino también en función de lo que está ocurriendo con este tratamiento de leyes sobre la cesación de funciones de autoridades judiciales y el paquete de leyes económicas. Aunque una ley ya fue aprobada, que tiene vínculo con un crédito y en el marco precisamente de una situación muy complicada, muy conflictiva que ha vivido la Cámara de Diputados el pasado jueves. Y es importante destacar que esto ha marcado una línea de conducta porque la sesión tendría que reiniciarse el siguiente martes, aunque no está dicha la última palabra sobre cuál va a ser la característica, porque el escenario es bastante violento, dice que se ha presentado en la Cámara de Diputados. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la polémica alrededor de las candidaturas en el partido de gobierno. Ya se ha destapado, hubo una propuesta, una sugerencia, un planteamiento de parte del ex vicepresidente Álvaro García Linera acerca de las candidaturas, de la candidatura que debiera adoptarse en el partido de gobierno. Andrónico Rodríguez por encima de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. Además, ¿qué es lo que ocurre también en sectores de oposición cuando se plantea esta temática, el tema de las candidaturas? Y finalmente, en el tercer punto, una revisión a la situación económica del país. Es siempre preocupante por lo que está ocurriendo no solamente con el tema del dólar, sino con otras variables respecto a la situación económica. A ello hay que sumar lo que ha sucedido con el planteamiento oficial de la Central Obrera Boliviana sobre el incremento salarial para la presente gestión. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y ellos han participado activamente de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al politólogo Marcelo Silva. También está junto a nosotros también el politólogo Marcelo Arequipa, y finalmente el senador de oposición, senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas, como siempre, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, don Marcelo Silva, que dice en el primer punto la tarea y el escenario en el legislativo. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, José Luis. Un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana. Siempre insisto en que no solo nos escucha en el país, sino también fuera de nuestras fronteras y le toma el pulso a la realidad boliviana en un espacio importantísimo de diálogo, debate, reflexión, análisis.
Quiero también saludar y, por supuesto, expresar el privilegio de compartir el escenario de análisis, de debate con los cotertulios de hoy. El senador Rodrigo Paz, a Rodrigo, a Marcelo. Realmente es un privilegio poder compartir con ellos este tiempo de diálogo en Panamericana. Bien, entrando al tema para ser un poco expedito y para redimir el tiempo. Es bueno remarcar y no quedarnos solamente en un análisis muy epidérmico del tema, que este es un problema que se viene arrastrando y que corresponde necesariamente a un proceso de desinstitucionalización muy serio que tiene el país, pero que además expresa nuevamente, yo diría, un estado de decadencia de las instituciones políticas, pero fundamentalmente de las instituciones que son pilares de la democracia y que no deberían dejarnos de llamar la atención en esa dimensión, porque es muy posible y muy probable que en los próximos meses se haga necesaria la necesidad de un pacto político de gran envergadura que pueda retomar no solo el orden de prioridades políticas y deberes estatales que se tienen que tener, sino también de volver a darle legitimidad y funcionalidad a estas instituciones. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema coyuntural estrictamente. Este es un proceso que lo hemos visto ya con muchas luces el año pasado, y es muy probable, enseguida voy a explicar desde mi punto de vista, que este año incluso la situación en la Asamblea Legislativa se profundice en su complejidad, ¿no? A ver, la guerra del movimiento al socialismo interna, la división de este partido, creo que ha sido un factor detonante que ha ayudado a acelerar este proceso de desinstitucionalización sin duda alguna. Esta pelea no ha medido la racionalidad y se ha llevado por delante absolutamente todo, incluso el funcionamiento de varias instituciones estatales. Vamos a poner además algunos ejemplos. Lo que está pasando con la justicia, pero fundamentalmente con el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, es algo que indudablemente debe llamar la atención y que debe provocar una profunda reflexión. También es un espacio que está completamente deslegitimado, pero que además tiene una funcionalidad absolutamente cuestionable. La Asamblea Legislativa, y esto preocupa, no puede desarrollar a plenitud su papel fiscalizador y, como estamos viendo, le cuesta un horror poder cumplir su labor legislativa. Vamos, ¿no? O sea, pensemos un poco, si una asamblea legislativa, un órgano legislativo, no puede fiscalizar y no puede legislar, es como ir a una cafetería y pedir café y que le digan no hay café. Prácticamente su función nodal, su función consustancial a la existencia de como poder del Estado, está difícil de desarrollar. Pero podríamos ver muchos más otros ejemplos que indudablemente demuestran que este es un tema que yo no creo que haya sido originado por la guerra, la división del movimiento al socialismo, pero que indudablemente ha sido potencializado en el ámbito de su desgaste, desinstitucionalización y poco funcionamiento. Esto debería llamarnos la atención porque en las últimas instancias, y lo hemos vivido nítidamente, y hay que reflexionar siempre en el marco histórico, estas instituciones son los límites y son los guardianes y garantes de la democracia. La historia en el país nos demuestra que los bolivianos hemos aprendido y hemos logrado sortear momentos difíciles a través de acuerdos políticos que se han plasmado en la Asamblea Legislativa, que se han plasmado en el Congreso Nacional y, por supuesto, han terminado muchas veces en el voto popular, que es al final quien dirime, ¿no?, cualquier grado de conflictividad política. Perder estas instancias, o perder la racionalidad y la credibilidad de estas instancias, no solamente puede significar un serio riesgo para la funcionalidad del orden constitucional, sino también para la vida democrática del país. Siempre llamo la atención a ese detalle.
¿Cómo salimos de esto? Lo hemos dicho y le hemos dado vueltas, José Luis, variadas veces en este programa. Es necesario constituir un nuevo acuerdo, un nuevo pacto político, emulando lo que sucedió en Bolivia en 1992, 1989, donde los partidos políticos, las élites políticas decidieron pactar para recuperar la institucionalidad y darle vigor a las instituciones políticas. E incluso despojándose, y aquí me parece que no hay esa generosidad política, despojándose de cierto papel hegemónico. Por ejemplo, establecer libertad al órgano electoral para que se organice, para que pueda establecer una reforma al sistema electoral, como se lo hizo con la Corte Nacional en ese entonces, e indudablemente volver a hacer eso con el ámbito de la justicia. A mí me preocupa mucho que la Asamblea haya llegado a acuerdos sobre la elección de autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional, pero se ha pasado por el forro el hecho de establecer ciertos pactos que le den sostenibilidad, por ejemplo, o por lo menos inicio o mandato a este órgano, que debería ser por excelencia el que lleve la iniciativa de reforma a la justicia. Es decir, el tema de la reforma a la justicia, que es el central, el nodal, no ha sido tocado, no ha sido incluido en este ámbito de acuerdos que indudablemente han sido difíciles de gestar en la Asamblea Legislativa. Segundo elemento, así de rapidito, tiene que ver mucho con la gobernabilidad, por supuesto, ¿no? Estamos en un escenario donde de manera no vista en los últimos 15, 16 años, un gobierno no tiene gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, pero también tiene una gobernabilidad muy, pero muy peleada en el ámbito de otros espacios. Y esto está referente básicamente a la división que existe dentro del movimiento al socialismo. Lo duro es de que no hay un aprendizaje, no hay la capacidad y me parece que no hay los actores necesarios para generar espacios de gobernabilidad. Chocolate por la noticia. En Bolivia han tenido y hemos tenido muchos gobiernos que no han tenido mayoría en la Asamblea Legislativa o en el otrora Congreso, y han tenido la capacidad de generar espacios de acuerdos políticos que indudablemente les han dotado de gobernabilidad. Finalmente, creo que este escenario podría agudizarse. No nos olvidamos que estamos a puertas ya de un proceso electoral, y digo a puertas porque en los tiempos políticos, indudablemente estos meses van a ser vertiginosos, muy raudos, y creo que podría indudablemente entenderse por parte de ciertos actores que el fracaso de ciertas políticas públicas y el fracaso de la gestión gubernamental podría ser una excelente oportunidad para generar un nuevo espacio de oportunidad política. Y más allá de estas cosas que son muy formales, lo que decía, una crisis institucional y una crisis de gobernabilidad, me da a dar paso a un análisis del realismo político. Creo que hay intereses dentro del realismo político que indudablemente creen que si a Arce le va mal podría ampliar los chances políticos y electorales, ¿no? Podría generar un reacomodo en el ámbito del escenario político. En pocas palabras, si el presidente Arce se hunde en su gestión, será un excelente escenario como para repensar político y para tener oportunidades políticas. Creo que hay sectores que piensan eso y podrían todavía ser más agudos en los próximos meses en el ámbito de un bloqueo parlamentario o incentivar un bloqueo parlamentario a la gestión de Arce. Esto, insisto, y cierro con ello, no trata de soslayar y mucho menos aplacar la inutilidad y poca capacidad de generación de acuerdos políticos que han mostrado los operadores del actual gobierno en tratar de buscar acuerdos políticos para tener en ciertos espacios y en ciertas determinaciones mayoría parlamentaria. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice en este mismo punto, en el primer punto del programa, don Marcelo Arequipa sobre este tema? Adelante. José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo igual especial para Marcelo Silva y para Rodrigo Paz,
con Rodrigo, primera vez que nos estamos viendo, así que es un gusto de verdad. Y para quienes nos escuchan, ¿no? En el territorio nacional y en el exterior, esta radio tan importante y este programa también de referencia. A ver, al análisis que hace mi colega Marcelo Silva, yo le voy a añadir un par de punteos sobre el contexto. Sobre el contexto, digamos, mucho más específico, si quieren. Y me voy a remitir, en primer lugar, al acuerdo que firman las fuerzas políticas el 2 de febrero, ¿no? El acuerdo que firman para viabilizar la convocatoria para las elecciones judiciales. Un acuerdo en el cual estaban incluidos otros puntos más. No era solamente, no terminó siendo un acuerdo solamente para las elecciones judiciales, sino terminó siendo un acuerdo que establecía, y aquí las palabras son muy importantes, creo, establecía por un lado el tratamiento por tiempo y materia de esos dos proyectos de ley que tenían que ver con la prórroga del mandato de los magistrados. Tratamiento por tiempo y materia. Esto me gustaría que se remarque, se subraye. Y como tercer punto, algo que creo que la opinión pública no se esperaba que iba a aparecer, pero apareció. Que era el tema de, y lo voy a leer igual textual, tratar y aprobar, conforme a los informes, varios proyectos de ley que tenían que ver con préstamos, con créditos. Proyectos de ley que además tenían que ver con créditos productivos. Ojo, otra vez remarco, estas palabras son muy importantes, creo. Para el caso de los magistrados decía tratar por tiempo y materia. Para el caso de los proyectos de créditos productivos, el acuerdo decía tratar y aprobar. Esto es bien importante. Esto ocurre el 2 de febrero. Ahí se suma, creo yo, un poco la mirada en general que tenemos todos del legislativo respecto de que tenemos hoy día una institución política, un órgano del Estado tan importante, pero que al parecer no está conectado pues con las necesidades de la población más próximas. No está conectado no sintoniza el canal que la gente hoy día necesita y quiere. ¿Por qué digo esto? El proyecto de ley que tiene que ver, con la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, que fue el que finalmente se terminó por aprobar con una polémica de por medio en la Cámara de Diputados el viernes pasado, o el viernes, en la madrugada, fue entregado a la Cámara de Diputados del Día Legislativo el 3 de agosto del año 2023. Fíjense, el 3 de agosto del año 2023 entregas un proyecto de ley de un crédito importante para ampliar una carretera que además es muy transitada en el país. Y resulta que hasta el día de hoy recién nos enteramos que la Cámara de Diputados, en realidad, la oposición empieza a chantajear con no aprobar estas cosas que les llegó el 3 de agosto del año pasado. El otro proyecto de ley, que también tiene que ver con un tema de carreteras. El mejoramiento y ampliación de 8 carriles de la carretera La Paz-Oruro, en el tramo Sencata-La Pacheta. ¿Cuándo fue entregado este proyecto de ley para su tratamiento? El 27 de septiembre del año pasado. Y yo no sé si la opinión pública reciba esto con agrado, el hecho de que dos proyectos de ley que tienen que ver con mejoramiento de carreteras que han sido entregados el año pasado y hasta el día de hoy recién se tratan, pero además suena mucho a chantaje el hecho de que trato estos proyectos de ley a condición de que trates estas otras cosas que son medidas políticas que me favorecen a mí. O sea, para mí el enmarque ahí es la oposición política, el levismo y la oposición que tenemos legislativa, le pone un chantaje a la población para decirle, te doy lo que quieres en temas productivos, pero necesitas primero aprobarme mis intereses políticos, que es sobre lo que yo estoy apuntando, ¿no? Y eso la verdad creo que corre un serio riesgo en términos de cómo pagas luego una factura política, ¿no? Porque si la gente se empieza a dar más cuenta podría citar incluso las fechas de los otros proyectos de ley,
No lo voy a hacer porque si no me extendería, porque son 9 proyectos de ley, solamente estos 2 los cito. ¿Cuál es la factura política que empiezas a pagar? Hay una encuesta que se hizo entre la anterior semana, la última semana de enero, que le pregunta a la gente quién es el principal responsable del retraso de las elecciones judiciales. En enero, el levismo no aparece como factor. En febrero, el 3 de febrero en concreto, el 12% de la gente le atribuye el retraso de las elecciones judiciales al levismo. Y el 12% también a la oposición partidaria. Entonces, por eso decía, anteponer las necesidades o los intereses políticos por encima de este tema que es créditos productivos, creo que no le está resultando en términos estratégicos adecuadamente a la oposición política en el país. Y esto está generando pues el resultado que vimos hace 2 días atrás en esa bochornosa sesión en el legislativo, que yo entiendo, además de todas formas, para ir cerrando nuestra primera intervención, yo entiendo que la oposición política tiene que oponerse, porque ese es su papel. El tema es cómo te opones. Te sigues oponiendo haciendo el berrinche que hiciste el otro día, o te opones de una manera estratégica y planteándole de verdad al país un debate serio y abierto y amplio sobre estos temas. O incluso pensando en otro tipo de estrategias. Porque lo que hicieron el otro día en el legislativo, con esas pugnas, con esas peleas que hubieron de por medio, es algo que ya lo venimos viendo, yo por lo menos desde que tengo memoria, desde las sesiones en el legislativo entre a mediados de los 80 para adelante, era una constante, ¿no? Por eso el descrédito del legislativo como un ámbito, un espacio institucional democrático de debate, creo que no es de ahora. Esto es algo que llevamos arrastrando de manera estructural en el país por décadas. No ha cambiado absolutamente nada. Ahí, a quien le toca hacer oposición, parece ser que el único camino creativo que le queda es hacer ruido y es generar, digamos, trifulca. Y yo no sé realmente, de verdad, yo no sé si en el país eso sea lo que estamos buscando, peor aún en este contexto en el que esto suena a chantaje. No te aprueban temas productivos económicos porque no quieres aprobar antes temas políticos, que son específicamente los que se están buscando para ellos mismos, ¿no? Entonces, yo me quedaría ahí por ahora con el tema del punteo que quería plantear de inicio sobre esos temas entre lo político y lo económico. Gracias. Gracias, don Marcelo Arequipa. Le damos la palabra ahora al senador Rodrigo Paz, que dice sobre este primer punto. Adelante, bienvenido. En primera instancia, un saludo a ambos Marcelos. Gracias por también el agradecimiento a Panamericana por tenerme junto a ellos para tocar ciertos temas de interés de la patria. Quiero saludar al conjunto de bolivianos y bolivianas en la nación y fuera de ella. Un saludo especial a Santa Cruz con la mala noticia del fallecimiento de don Erlan Bacadíes, mandar toda la solidaridad que lo hicimos con su familia. También esta semana estuvimos en Santa Cruz, pero pasamos a Cochabamba y ahí quiero dar un saludo especial a Punata y Tarata, que hemos estado estos 2 días a agradecer. Y por último, porque a uno le apasiona el fútbol, quiero saludar a Always Ready. No pude entrar al estadio porque con mi entrada me quedé, porque habían cerrado a las 8:29, me quedé en la puerta y era algo histórico, la verdad, ver el éxito del Alto expresándose a través de su equipo y expresando algo que felicito a la dirigencia de Always Ready, chicos jóvenes bolivianos y un tarijeño en especial, Paniagua, que metió el gol con 16 años. Así que es un orgullo eso, no solo ganar, sino ver gente joven que hace el recambio. Dicho esto, como el tema trata de justicia, yo creo que hay 3 tipos de justicias en Bolivia. La justicia corrupta, la justicia política y la que está acorralada, la tercera parte, es la justicia de los buenos jueces y buenos fiscales. La corrupta predomina, que es aquella que
te doy sentencia por un pago. La política es, dependiendo quién es el presidente, antes era Evo, después fue Áñez y ahora es Arce. Hago caso al que está de turno con el poder político y claramente la buena justicia es la de menos, la que no gobierna. Yo quiero ser muy puntual en el tema de créditos. A mí me parece una corrupción pedir leyes por créditos. Eso es corrupción, es la mentalidad de la justicia corrupta. Si quieres sentencia, me tienes que pagar. Si quieres leyes, tienes que aprobar este crédito. Entonces, no creo que las leyes, o la ley, especialmente la 075, para sacar a los autoprorrogados, sea una ley de orden o de interés político de un sector. Yo creo que es de interés de todos los bolivianos, porque el Tribunal Constitucional no es hacedor de norma, no puede inventar norma, interpreta norma, puede descalificar norma, puede quitar artículos de un proyecto de ley, pero no puede generar norma. Y al autoprorrogarse está haciendo normas que son vinculadas solo a la potestad que tiene el Parlamento. Entonces, señores, se tendrían que haber ido el 31 de diciembre y que el Parlamento y otras instancias resuelvan el problema. No tenían por qué autoinmolarse, sacrificarse por el país, porque más no lo hicieron en 6 años. En 6 años no hicieron más que profundizar la corrupción en la justicia, la política en la justicia y acorralar a aquellos buenos jueces y fiscales que podrían haber hecho algo mejor por cada uno de los bolivianos. Por eso yo hago una propuesta para que no haya mucho debate. ¿Por qué no mandan los créditos al Senado y abajo que aprueben la ley 075? En el Senado tratamos, yo creo que esa norma de la carretera, por ejemplo, que amplía la salida de Cochabamba hacia La Paz, hacia Oruro, es más que necesaria. Es una norma que quién se va a negar a votar o a aprobar en el caso de este senador. Yo la apruebo, no tengo ningún problema. Separemos las normas, la 075 que se apruebe en diputados, que no se peleen más entre parlamentarios, y todo mi respaldo a la diputada Salles por el maltrato que tuvo, y los créditos que se vengan al Senado. Esto creo que también va a significar una suerte de apertura a ponernos pues honestos entre partes. No se olviden que el presidente Arce, cuando entró, el presidente, devolvió 360 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional porque él decía, no necesitamos. Y los bolivianos pagamos por esa transacción entre que vino a Bolivia y se volvió al Fondo Monetario 19 millones de dólares. Dólares, que ahora tanto lloramos por los dólares. Dólares que el presidente en un video dijo, señores, no hay que tener dólares, quédense con bolivianos porque además el dólar va a desaparecer. El dólar va a desaparecer. Y quiero dar ciertas cifras a la población. Desde que yo soy senador, desde el 2020 al presente, hemos aprobado 4.075 millones de dólares. 4.075 millones de dólares. Estamos discutiendo créditos ahora por valor de 800 millones. Esto que sale en la prensa, en los medios de comunicación, se desgarran las vestiduras, son 800 millones de dólares, un poquito más de 800 millones de dólares. Pero del 2020 al presente hemos aprobado, el gobierno tiene, no es que no tenga el gobierno tiene 4.075 millones de dólares. De esos 4.075 millones de dólares, un poco más de 2.000 son blandos, son de libre disponibilidad del gobierno. Libre disponibilidad del gobierno. ¿Saben bolivianos y bolivianas cuánto han desembolsado el gobierno nacional de esos 4.075 millones? ¿Cuánto han desembolsado? Han desembolsado solo 575 millones. O sea, hay 3.500 que el gobierno puede desembolsar, puede ir a los bancos, a estas instituciones y pedir, dame la platita. ¿Por qué no desembolsa? ¿Por qué no pide esa plata? ¿Por qué tenemos los bolivianos hoy día 3.500 millones a favor de poder tomarlos ya aprobados por el Parlamento y que el gobierno no usa? Y resulta que la vida o la muerte de la patria pasa por 800 millones que está en debate hoy día. Entonces, esa es una buena pregunta para el gobierno y el ministro de Montenegro, para que nos explique dónde están esos 4.075 millones que hemos aprobado, dónde están de esa platita los 2.000 que son de libre disponibilidad del gobierno, pueden hacer lo que les da la gana con esa plata, y por qué hasta ahora no han desembolsado cerca de 3.500. Entonces, es una falacia que la crisis hoy día se resuelve
o el momento de dificultad con el país se resuelva con estos créditos, que tienen que ser aprobados aquellos que generen beneficio a la población. Hoy día el centralismo, el Estado central, maneja el 88% de los recursos. El 12% se van a gobernaciones, universidades y municipios. O sea, las instituciones que están más cerca del pueblo no reciben la cantidad de la institución que está en un edificio que se llama la Casa Grande, Casa del Pueblo, no sé cómo se llama esa casa. Ahí están todos metidos. El presidente y 17 ministros. El presidente y 17 ministros con el 88% del presupuesto nacional. No están con tu alcalde en tu comunidad. No están en Guayaramerín. Por ejemplo, les quiero decir, el Estado no atiende a las lavanderas de Guayaramerín. Estuve hace poco en Guayaramerín y hay un río, un caudal, donde las lavanderas están 7-8 horas lavando la ropa que le trae la gente de la ciudad. El Estado no atiende a esas señoras. El Estado ni siquiera intenta acercarse a ese municipio para resolver los problemas de las lavanderas, porque se queda con el 88% de los recursos nacionales. El Estado no atiende a la gente. La gente tiene que atender y soportar a este Estado centralista. Y no lo digo por este gobierno, lo digo en general por todos los gobiernos que han pasado, especialmente estos dos últimos regímenes, el régimen de Evo Morales y el régimen del señor Arce, donde en vez de ampliar con esta nueva constitución hacia los ciudadanos recursos y a los emprendedores, se los están quedando el 88% para hacer unas empresas deficitarias, donde el otro día me comentaba, no voy a decir su nombre para no asustar, y no lo correté después la justicia, un experto en estas empresas para biodiesel, resulta que estamos haciendo una nosotros por valor de $300 millones, cuando privados, hablando con ellos, me dicen, nosotros con $65 millones hacemos una 3 veces más grande. Tarde o temprano, esa plata los bolivianos tendremos que pagar, pero tarde o temprano los señores del MAS, el presidente Arce y Evo, que gobernó en el pasado, cuando se vayan el 2025 tendrán que explicar por qué cada una de estas empresas que se están instalando en el país valen 3, 4, 5 veces más el precio que cualquier emprendedor de orden privado podría instalar. Para colmo y comentario y saludo a Tarija. Tarija tiene varias fábricas de cerámicas y de ladrillos. Ah, no, pues, el gobierno ahora está metiendo una fábrica cerca de Patcaya para hacerle la competencia, quitarle empleo a la gente, a las empresas que generan empleo en Tarija, y con costos subvencionados hacerle la competencia desleal a las empresas que han sido inversión de la gente. Y eso ocurre en todo el país y con todas las empresas que han creado este gobierno centralista, que se queda con $7,000 millones. Ese es el gasto. Gasto corriente, $7,000 millones. Hay dos tipos de subvención. Una es la que han hablado en el encuentro con los privados, que hicieron 10 puntos, ¿no es cierto?, para darle solución al tema de los hidrocarburos, para darle solución al tema de exportaciones, para darle solución al tema de financiero. A mí me parece que ese paso fue correcto, porque por primera vez el gobierno reconoce que hay una crisis y faltan dólares en el sistema. Pero la subvención de los hidrocarburos pasa por un lado, que son cerca de 2,000 millones, queda, pues, como dicen en algunos lugares, queda como moco de pavo al lado de la subvención que hacemos todos los bolivianos con los $7,000 millones que le entregamos al Estado central para su gasto corriente. Eso sí que es subvención. Y pérdida. No nos da nada a cambio. No nos genera nada en función de las empresas estatales que generan cero de retorno para los bolivianos. Termino con un par de cosas, par de ideas. Bolivianos y bolivianas que nos están escuchando hoy día y fuera del país, dentro y fuera del país. El problema estructural de la gestión del Estado hoy día se llama Arce y Evo Morales. Ese es el problema. Es un partido que gobierna, pero en una división y que inviabiliza por su confrontación una serie de soluciones que deberían darse en el país. ¿El país qué busca? El país busca comida en la mesa, la gente busca techo y busca empleo. Esos tres temas: comida, techo y empleo. Comida, techo y empleo. ¿Y qué tenemos con el presidente Arce? Desde que empezó, porque no me van a negar acá, el presidente Arce empezó con 55% con el voto, con el poder absoluto en el Parlamento, con el poder absoluto en la justicia, con el poder absoluto en el Ejecutivo y todo lo que incide esto en las diferentes instituciones. ¿Qué tiene hoy día el presidente Arce?
se está aferrando a la justicia y hace algo ilegal de prorrogar a unos señores magistrados y darle unos meses más para intentar de alguna manera, desde la justicia, ante la pérdida de todo lo que ha tenido durante estos 3 años, ver cómo se defiende con la justicia. Miren, Evo no escuchó temas de la economía, no escuchó que dejara de perseguir a la gente con la justicia, no escuchó qué pasaba con la salud y la educación de este país, no escuchó el 21F y acabó haciendo fraude el 2019. Y lo pusieron de patitas en México. Cuidado, presidente Arce, usted entró con el 55% de popularidad a su voto. Usted entró con la justicia en la mano, entró con el Ejecutivo en la mano y el Parlamento en la mano y el 88, más del 80% durante estos 3 años del presupuesto a favor suyo. Y lo menos para las regiones, alcaldías y universidades. Usted no está escuchando el tema de la crisis económica, usted no está escuchando el hecho de que vaya a ser un censo político y fraudulento, usted no está escuchando que los autoprorrogados no se pueden quedar, usted no está escuchando a la gente sobre la comida, techo y empleo, que es lo que necesita. No vaya a ser que se le antoje, cuidado con su entorno, de hacer un fraude para el 2025, porque una de sus obsesiones es ser reelegido. Tiene 3 obsesiones, tiene la obsesión de Evo, la obsesión de su modelo económico y la obsesión de ser reelegido. Cuidado por esa obsesión, quiera reelegirse a través de un fraude. Lo van a poner de patitas donde más le gusta a usted ir, que se llama Brasil. Le encanta ir al Brasil. Tendrá sus razones, creo que por motivos de salud. Bueno, ahí lo van a poner. Igual que a Evo, porque los bolivianos y las bolivianas, cuando alguien abusa de la Constitución, cuando alguien abusa del poder, cuando alguien abusa de la democracia, los sacan a patadas y los botan del país. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto del programa, muy brevemente, en pocos minutos, para establecer algunas puntualizaciones sobre lo que se dijo. Quizá sea importante mencionar también lo que ya estuvo matizando don Marcelo Silva acerca del futuro. ¿Qué va a pasar en el legislativo? Hay criterios muy extremos que dicen, bueno, se está deteniendo en la labor, puede detenerse la labor, y cuidado, surjan planteamientos o salidas peligrosas antidemocráticas. ¿Qué dice don Marcelo? Ese es el principal riesgo, ¿no? Ese es el principal riesgo. Cerrar toda posibilidad de funcionamiento y andamiaje democrático y justificar cualquier otro tipo de andamiaje, ¿no? Claro, comprendo el temor de Rodrigo, y algún momento lo he expresado, pero creo que hay una debilidad endémica del gobierno que no le va a permitir tener el brazo y el músculo suficiente como para lanzarse a esas aventuras. ¿Fraude? Ni fraude. Yo creo que han pasado también cerca ideas de que por ahí el 25 no haya elecciones, ¿no? Y creo que eso no está tampoco lejos de las bambalinas de rumores que han pasado por ahí, ¿no? Esa locura que han hecho los autoprorrogados en decir que mientras no exista una elección, el que está elegido se tiene que quedar en el cargo hasta que exista un nuevo elegido, puede dar a cualquier tipo de descabellada interpretación, pero para eso hay que tener fuerza, hay que tener músculo político, para eso hay que tener fortaleza, etcétera. Y creo que una de las debilidades endémicas que tiene el gobierno es de que cada vez está más débil, ¿no? Está más débil en el ámbito, primero, de lo que estamos viendo, ¿no? Es muy difícil buscar una mayoría parlamentaria, consolidarla, que es lo básico. Y lo segundo es de que tiene una estructura popular, social, sindical, partida, ¿no? O sea, tampoco es el gobierno que tiene el apoyo abrazador y adulador de los sectores sociales y demás, los tiene partidos. Pero lo peor de todo, tiene un enemigo que viene de casa, que lo conoce en detalle. Que Rodrigo Paz diga que el gobierno es malo no es necesariamente algo que puede conmocionar a la gente, pero que lo haya dicho tu socio, quien te conoce y que ha convivido contigo tantos años, y te diga y te saque los defectos, además te los tire en cara y te presente pruebas, eso pues es muy doloroso. Entonces me da la impresión de que eso
es indudablemente lo que está pasando. No hay peor oposición de alguien que te ha salido de tu propio seno, que te ha salido de casa, ¿no? Y probablemente ese sea el tema. A ver, dos cosas que me parecen importantes solamente para matizar. Esta, de que indudablemente el descrédito, la desinstitucionalización que existe, y que creo que no es provocada por la pelea del MAS, pero que la pelea del MAS sí la ha profundizado, ha acelerado su proceso de descomposición, eso es evidente, puede tener un efecto en el ámbito de la democracia. Y lo peor de todo es que no veo a nadie, o a muy pocos actores, teniendo la voluntad de recomponer el escenario, ¿no? Creo que Luis Arce, Evo Morales han entrado a una pelea ciega donde no importa que tiremos todo. La cosa es quién va a ganar y quién va a quedar en pie. Y si nos tenemos que llevar al órgano electoral, nos llevamos al órgano. Y si tenemos que llevar a la asamblea, nos llevamos a la asamblea. Y si tenemos que llevar esto, y si nos tenemos que quebrar en la economía, quebrémonos en la economía. Y si tenemos que romper la casa, rompamos la casa. No importa, el que quede en pie, ese va a ser el único, ¿no? Y es una pelea que, ojo, no la hemos visto solamente en el ámbito de este momento histórico. ¿Recuerdan la pugna entre los viejos líderes del MNR, Guevara, Bedregal, Paz Extensor, Siles, ¿no? Es decir, Bedregal tiene un texto que en paz descanse, don Guillermo Bedregal, donde dice, evidentemente yo doy la cara. Sí, yo propicié el golpe de Estado a Guevara porque yo quería que Guevara se hunda. Y era un tema personal, no me importaba nada más. No importa darle más dictadura a este país, pero Guevara tenía que dejar de ser presidente, ¿no? Entonces hay esas viejas pugnas que eran ciegas y que indudablemente marcaron la política boliviana. El segundo elemento, reitero, esto no debe tapar, ¿no?, la poca práctica política. Yo voy a hablar de esto más adelante, pero celebro que el gobierno se haya acercado realmente, rompiendo todo mito y toda posesión a sectores donde antes, por supuesto, no se había acercado, especialmente para plantear políticas públicas. Ese es un avance. Para algunos será un elemento de claudicación política, pero no, es un avance. Pero esa habilidad, que me parece que es interesante, también tiene que estar reflejada en la Asamblea. Yo veo a un gobierno con operadores políticos muy torpes, poco lúcidos, no son capaces de establecer lineamientos políticos de acuerdos no mínimos para conseguir ciertos logros en el ámbito de aprobaciones en la Asamblea Legislativa, y su papel solamente se reduce a la melancolía y la victimización. No nos dejan, etcétera. No, hay que tener operadores políticos. Yo creo que es también parte de una práctica, ¿no? Lamentablemente hemos tenido 14 años o más donde no había la necesidad de llegar a acuerdos, de llegar a consensos, ¿no? Te pasabas por el foro, era tu maquinaria absolutamente avasalladora y listo, ¿no? Hay un aprendizaje democrático. Y eso, por supuesto, también debe ser sopesado. No lo voy a decir por Rodrigo, que Rodrigo tiene una larga trayectoria legislativa, pero el nivel de los legisladores también es muy bajo. Oficialismo y oposiciones. Tenemos una incapacidad, una esterilidad realmente grave en el ámbito de poder plasmar ideas, propuestas, de robar el debate. Y encontramos solamente repeticiones mecánicas de uno y otro lado en el ámbito de dar explicaciones. Reitero, Rodrigo es uno de los pocos que saca de eso, no es porque estés acá, lo menciono, ¿no? La verdad. Pero el resto del papel parlamentario, Rodrigo, es penoso. Y ahí se nota también el proceso de desinstitucionalización de los partidos políticos, que te mandan a la cancha a cualquier personaje y a cualquier individuo a asumir un grado de representación política, ¿no? Ahí se nota que, por ejemplo, no se cumplen los principios de un partido político, y en el ámbito de la ley de organizaciones políticas, de capacitación, de formación de tus cuadros políticos, que es responsabilidad de un partido. Un partido no puede esperar que el líder se muera, ¿verdad?, y se acabó todo. Un partido tiene que empezar a formar a sus cuadros, ¿verdad?, de jóvenes, como sucede en cualquier otro lado. El líder terminó su tiempo y, ¿verdad?, viene el recambio. Creo que esos son elementos indiscutibles que no se pueden tapar
con ciertas excusas o ciertos elementos de victimización. Muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice Marcelo Arequipa? Puntualizaciones en este primer punto. Me sumo a la consideración positiva sobre el senador Rodrigo, porque creo que la inteligencia y la astucia es una escasez ahora mismo en el legislativo, y Rodrigo la sabe mantener y la sabe sostener. Así que creo que eso es valioso. Un elemento sobre el tema de los proyectos de ley. Decía, tantos meses tardan, y el viernes el presidente Luis Arce da un discurso cuando se inicia la construcción de un puente, el puente de Sacambaya, y él mismo dice, he esperado 7 meses en la Asamblea Legislativa que se apruebe la construcción de un puente, 7 meses. Entonces, claro, ahí uno dice esos elementos sobre realmente la Asamblea Legislativa está preocupada por el desarrollo productivo y económico de la población, o no está preocupada por eso y está sintonizando otro canal. No entiende cómo 7 meses para aprobar una construcción de un puente que va a beneficiar a la población sea algo que de verdad tenga que pasar tantos filtros y en tanto tiempo realmente. Voy a matizar un poco lo que decía Marcelo Silva respecto de la fortaleza o la debilidad del Ejecutivo hoy día, y me voy a ir hacia el otro lado también. Creo que si algo nos ha mostrado en realidad con evidencia cartográfica el bloqueo que hemos sufrido por parte del levismo hace unas semanas atrás, es específicamente el hecho de que ¿dónde está? Y uno se podría preguntar, ¿dónde está ubicado geográficamente el levismo hoy día? Cochabamba y en algunos puntos estratégicos. Claro que han hecho, han hecho un daño económico que el ministro de Economía lo tituló como daños irreversibles a la economía, ¿no? Pero por fuera de Cochabamba, la ciudad del Alto ha transcurrido con normalidad. La ciudad de La Paz también, Santa Cruz también, incluso la misma ciudad de Cochabamba, ¿no? Y ahí yo lo que veo en términos sociológicos, sociodemográficos, si quieren, es un poco la pugna que en algún momento un sociólogo planteaba de, estamos entrando a una suerte de disputa entre el mundo quechua y el mundo aymara. ¿Cómo se termina eso por configurar? Ahora realmente hemos terminado por ver que Evo sin Felipe Quispe no puede paralizar el país de manera contundente. Evo sin el altiplano, quiero decir. Sin el altiplano no tiene la herramienta suficiente como para tener una acción de veto contundente sobre el curso de la política en este país. No lo puede hacer. O sea, aquellos que piensen que el bloqueo de caminos ha sido lo que ha impulsado el acuerdo y el gobierno ha claudicado en este tema, creo que ahí no hay una lectura suficientemente precisa respecto de este tema. Creo que hay ciertamente sí una disputa que es institucional formal en el legislativo, donde obviamente por llamarlo de alguna forma, el arcismo no tiene mayoría hoy día, o el masismo en pleno se ha dividido, pero también está la calle como otro factor determinante de gobernabilidad en el país. Y en la calle, aquello que hipotéticamente se decía el primer año del presidente Luis Arce, que él no tenía bases sociales, parece ser que hoy día está eso de alguna forma matizado, porque nos hemos encontrado, creo yo, con el hecho de que hoy día el presidente ha ido construyendo, creo, poco a poco, bases sociales. Ha ido afianzando bases sociales. Que venga como contraargumento el hecho de que se diga, no, pero es que compra conciencias y con el dinero del Estado los ha comprado las organizaciones sociales, creo que es reducir demasiado y groseramente la relación que hay entre organizaciones sociales y los actores políticos en el país. Creo que por detrás hay un trabajo que probablemente es un poquito más profundo que solamente hacer correr dinero, por hacer correr dinero. Creo que hay algo más, un esfuerzo más ahí. Ahora, ese esfuerzo, para quienes no están dentro del MAS, no es algo, digamos, resaltable, no les interesa. ¿A quién le preocupa y a quién le interesa eso? Al levismo. Al levismo le preocupa y mucho eso. Por eso, en gran medida, el levismo ataca con un factor que cree que es determinante para mellar o para desportillar la imagen presidencial, que es la economía.
ellos son los que primero gatillan con el tema de economía y de manera y muy fuertemente, ¿no? Ahí tenemos en el medio una oposición política que a ratos se inclina, creo yo, hacia el levismo, y a ratos se inclina hacia el arcismo en el legislativo. Hay ejemplos de eso y varios, ¿no? Pero están ahorita mismo en una posición cómoda que creo que no están sabiendo aprovechar en el fondo, porque en este momento político, tal vez estratégicamente, la idea que mantienen, que sostienen es, bueno, se van a terminar por destruir entre ellos, el más va a dejar de existir y luego nosotros prevaleceremos. Era lo mismo que escuchaba cuando estábamos próximos a la elección general del 2020, cuando decían Evo el MAS sin Evo va a dejar de existir. No dejó de existir. Ahí no se hizo una lectura profunda, creo yo, sociológica de qué significa el movimiento al socialismo como movimiento político, como identidad política en todo caso. Entonces ahí tienes en el medio unas oposiciones políticas que creo que todavía no están jugando su carta en serio en términos políticos, o no están sabiendo cómo jugarlas, ¿no? Yo creo que eso además forma parte del segundo punto sobre el tema de candidaturas, ¿no? Gracias. Perfectamente, gracias, don Marcelo Arequipa. Ahora, don Rodrigo Paz, para cerrar este primer punto. A ver, creo que con el presidente Arce, cuando fue electo, me da la impresión que empezamos una nueva etapa donde el indigenismo, aymara, quechua y otras instancias ya no fue central. Lo que fue central fue la economía. Y al presidente se lo eligió por sus capacidades económicas. Así que yo creo que la madurez democrática de los bolivianos está tomando decisiones. No dejo de lado que sigue habiendo un peso sobre estas temáticas que han sido referentes en los últimos 15 a 18 años del gobierno de Evo y ahora el de Arce. Pero creo que a él lo eligieron por la economía. Si hablaba aymara o quechua, o si tenía una raíz de una u otra, le dijeron: tenemos un país que se está complicando, busquemos soluciones. También, gracias a Dios, el Alto ya no atiende el teléfono al Chapare, pero tampoco se lo atiende Arce. O sea, gracias a Dios el Alto está teniendo una dinámica extraordinaria. Yo me siento orgulloso como boliviano de tener una ciudad como el Alto. Es extraordinario cómo su gente de una u otra manera ha pasado de la crisis de migración y de extender la mano al Estado a suplir sus propios problemas ante la lógica de emprender. Si hay una ciudad que demuestra una actitud de emprendedurismo, es el Alto. Igual que podríamos verla a Santa Cruz u otras ciudades. Sus formas son diferentes, pero en el fondo el sentido de emprender es extraordinario. Y yo creo que tanto al Alto como muchas ciudades del país, quien nos frena es el Estado tranca. Es el Estado tranca. Hago una pregunta a los presentes o hago una pregunta al país. Si no hubiera reelección en Bolivia, ¿tendríamos este problema con Arce y Evo Morales? Ni Evo Morales estaría bloqueando carreteras y Arce estaría acabando sus últimos 2 años viendo la mejor manera de generar políticas públicas para que perdure, y seguramente dentro del MAS estarían debatiendo cuál es el nuevo liderazgo y cuáles son los nuevos liderazgos para la futura propuesta de gobierno. Pero hoy día tenemos a un señor que no se quiere ir y otro que quiere volver, y no están debatiendo los temas centrales de la gente. ¿Dónde está la comida en la mesa? ¿Cuál es mi techo? ¿Cuál es mi casa, mi hogar? ¿Y cuál es mi empleo? ¿De dónde genero platita para la familia? Entonces, vuelvo a reiterar, si no hubiera reelección en Bolivia, Arce no estaría en peleas con Evo y Evo no estaría bloqueando las calles o las carreteras. Entonces, yo he propuesto una vez, y me reafirmo hoy día en Panamericana, de que deberíamos, dentro de los múltiples cambios que hay que hacer en la Constitución, uno de ellos es la no reelección presidencial. El próximo presidente o presidenta entra, le aumentamos si quieren 1 añito, tiene 6 años de gobierno y después puede ser funcionario público, pero nunca más en su vida, con 20,000 candados para que no pase un Bukele acá, puede entrar a la presidencia de nuevo. Que se encargue desde su partido y su organización política de renovar liderazgos. Más adelante vamos a hablar sobre el tema de candidaturas y una serie de cosas en el segundo punto, pero me reafirmo en 2 temas. Uno, la propuesta que hice antes, que manden los créditos al Senado para dividir
esa polémica en diputados, y en diputados se vean la 075, que ya fue aprobado en Senado para sacar del medio a los autoprorrogados, y en el Senado nos encargamos, es mucho más, es mucho más flexible, tiene mayor capacidad de decisiones, vemos estos créditos para que sean aprobados, para que no haya ese chantaje, como dijo muy bien Marcelo Arequipa, y para que no haya, en mis palabras, ese sentido de la corrupción que vemos en la justicia. Me das algo a cambio de platito, o sea, me das la 075, tú me das el crédito. Eso es corrupción, eso no es debatir, eso es chantaje, muy bien especificada Marcelo en su primera intervención. Entonces, ayudo yo en el Senado, pero también ayúdennos al pueblo de Bolivia a que no haya este conflicto de reelecciones, porque si no hubiera reelección, hoy día el señor Arce no estaría peleándose con Evo y Evo estaría tranquilo trabajando en su cato de coca. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. Nos vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver precisamente con la polémica que se ha generado a raíz de algunas candidaturas que han sido lanzadas en el partido de gobierno, en el Movimiento al Socialismo. Recientemente, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, y es de conocimiento público, ha promocionado el nombre de Andrónico Rodríguez como la figura, el candidato presidencial que puede generar unidad por encima de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. Ha recibido muchas reacciones, incluso cuestionamientos, críticas. Dicen que quiere hacer pelear a Evo Morales con Andrónico. Distintas reacciones se han producido precisamente por las palabras de Álvaro García Linera. El propio Andrónico Rodríguez ha salido a una conferencia de prensa, fue consultado sobre el tema y decía: yo no tengo nada que ver con Álvaro García Linera, no tengo ninguna coincidencia, sintonía, no tengo ningún contacto, no estoy en afanes de promocionar ninguna candidatura, y al final respondo a las bases de los sectores sociales, decía, sobre todo a las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Muchos han entendido que esa respuesta de Andrónico Rodríguez no era una explicación a la gente, sino a Evo Morales. Bueno, habrá que dilucidar con nuestros invitados lo que dicen sobre este tema. ¿Qué nos puede decir don Marcelo Silva, no solamente en el caso del Movimiento al Socialismo, también qué ocurre en sectores de oposición, aunque no hay muchas novedades en este ámbito? Adelante, don Marcelo Silva. A ver, algunas cositas rápidas para tocar el tema en cuestión. A ver, no ha cambiado nada, ¿no?, en la situación del Movimiento al Socialismo en los últimos 6 meses, diría yo. He estado lejos por buen rato del país y encuentro y llego absolutamente lo mismo. No se ha movido el panorama. Tenemos un Evo Morales que está patas arriba peleando el partido político, ¿no? Ha perdido el gobierno, ha perdido a gran parte de los sectores sociales. No vamos a analizar esto, ya lo hemos hecho 50 veces. Y indudablemente lo único que le queda es el partido, que también va a tener muchísima dificultad para mantenerla. Y también lo habíamos dicho hace muchos meses, claro, cuando Álvaro habla, claro, es el ex vicepresidente, entonces tiene una mayor resonancia, pero los que escuchan Radio Panamericana y Diálogo saben que hace muchos meses, por lo menos hace 8 meses, hemos dicho lo que Álvaro ha mencionado, ¿no? Que indudablemente el gobierno va a pelear, Arce le va a pelear la personería jurídica a Evo por la incidencia que tiene tener la sigla, el partido, la candidatura con el partido, y si no, pues el MAS sería un estorbo dentro de la lógica del campo electoral. Eso no nos causa ninguna sorpresa. Evo Morales, indudablemente, patas arriba. El único escenario, también lo habíamos dicho hace muchos meses, es la calle, es el bloqueo, salir del ámbito institucional, y lo va a hacer con más frecuencia. Va a intentar hacer procesos de mostrar cuánto le queda de músculo político para poder mantener eso preciado que es el partido político, la personería, y a partir de eso repensarse. O sea, eso no ha cambiado absolutamente en nada. Creo que ha entrado en una especie de congeladora. Veremos qué es lo que sucede en los próximos meses, donde los tiempos electorales indudablemente son fatales, y si el MAS no logra hacer un congreso
Está clarísimo, por lo menos está así lo que ha dispuesto el órgano electoral, no podrá participar de las elecciones del 2025, porque no habrá adecuado sus estatutos, pero fundamentalmente no habrá adecuado la elección de su dirigencia a lo establecido en la ley del órgano, en la ley de organizaciones políticas. Punto. Tampoco es novedoso el hecho de que esta pelea ha sido muy dura. Creo que Evo Morales ha salido bastante lastimado, porque hay un imaginario colectivo cada vez mucho más grande y posicionado en el ámbito de que Evo Morales no debe ser candidato al 2025. Encuestas de opinión nos hablan que el 60% de la población boliviana considera que Evo Morales es el político más resistido de la población. Vamos, hombre, con un 60% de encuesta que te dice que eres el más feo, que no debes ir, querer ir de candidato me parece una locura, ¿no? Obviamente, dentro de los parámetros y las obsesiones de Morales, y ese es otro tema de análisis, ligados a otro tipo de disciplinas, pues será una obsesión o algo por el estilo. Pero indudablemente Morales, no solo con esta pelea con Lucho Arce, ha profundizado esa imagen, sino que creo que indudablemente ha desnudado lo que significa la obsesión por el poder político. Lo ha mantenido vigente, es cierto. Ha sido una pelea perversa porque ambos se han ayudado dentro de la pelea en el sentido de cortinas de humo y vigencia, cortinas de humo y vigencia, cortinas de humo y vigencia. Pero en el fondo, indudablemente, el problema es muy serio y a Evo Morales es el que más ha salido dañado. Pero pensar que Luis Arce ha salido ileso de esto también es una locura. También ha salido muy desportillado y muy dañado. Obviamente, dentro de la racionalidad y fuera de los apasionamientos, es natural pensar que si en algún momento el MAS quiere tener un chance electoral, probablemente tenga que dejar de pensar en Evo y en Luis Arce. También lo hemos dicho hace muchos meses. Y también hemos dicho que Andrónico puede ser una figura que establezca indudablemente los elementos de cohesión. O sea que nada novedoso sobre lo que el vicepresidente ha mencionado. Solamente que aquí hay dos detalles que quiero lanzar como una provocación al debate. Primer elemento es de que, creo que Rodrigo lo decía hace algunos minutos, hay un reconocimiento implícito y en algunos casos explícitos de que tenemos problemas en la economía. Ya no lo hace los tradicionales opositores, lo ha hecho el gobierno, lo cual me parece muy bien, ¿no? Se ha sincerado, ha llamado a otros sectores, ¿no? Y ha dicho, señores, aquí hay problemas, necesito llegar a acuerdos con ustedes, lo cual me parece también muy bien, pero no deja indudablemente de llamar la atención de que un gobierno que hace 6 meses nos decía que estábamos en los niveles de Suiza, ¿no? Teníamos la mejor economía, teníamos los mejores índices, teníamos los mejores parámetros, hoy reconozca evidentemente que hay algunos problemas en el ámbito de la economía. Ese es un detalle, insisto, que felicito, pero que no deja de llamar la atención. Y a mí me da la impresión de que si el gobierno, que hace 4 meses nos decía indudablemente que la situación era magnífica, perfecta, maravillosa, hoy reconozca eso, es de que probablemente hay situaciones que esperamos, y de verdad como ciudadano, simple ciudadano, lo deseo, pueda superar el gobierno. Situaciones de coyunturas probablemente más difíciles. Entonces, me da la impresión de que la capacidad que tenga el gobierno de manejar el ámbito económico puede también incidir directamente en la morfología de la oferta y demanda electoral el 25. Si existe la posibilidad de mantener cierta estabilidad en la economía y manejar el timón o manejar el dique de tal manera que no se reviente y no se caiga, indudablemente el presidente Arce puede tener un chance de reproducción electoral, puede tener algún tipo de oportunidad política, ¿no? Y el MAS puede indudablemente también repensar su futuro político.
Pero de no ser este el escenario, y vuelvo a la reflexión sobre el primer punto, indudablemente el mercado electoral, el escenario electoral se va a conmover. Y lo que va a buscar definitivamente, y ya lo hemos visto en la experiencia comparada en América Latina, es algún performance de candidatos que indudablemente lo que busquen es dar soluciones al ámbito económico y estabilidad económica, que creo que esa es la agenda central del ciudadano en este momento. Por lo tanto, es una reflexión que es válida para el MAS, pero también válida para las oposiciones políticas, en el ámbito de que hay que esperar, hay que ser todavía un poco cautos en el ámbito de cómo va el desarrollo económico, y ojalá por el bien del país, insisto, el presidente Arce pueda sopesar este momento difícil de falta de dólares, de en algunos momentos escasez de hidrocarburos, especialmente carburantes, gasolina, diésel, que han estado asfixiando. Y por supuesto la oleada que se le viene, ¿verdad? Ya hemos visto el tema de los choferes que en un sentido oportunista quieren incrementar el precio. Hay una subida de algunos precios, ¿verdad? No relevantes en algunos casos, en algunos otros muy, muy claros. Ojalá este momento económico sea capeable y ojalá pueda ser superado por el gobierno para ver si la estructura, insisto, y con esto cierro, la morfología de la demanda y oferta electoral en las candidaturas puede ser de alguna manera estable en los próximos meses. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice Marcelo Arequipa en este segundo punto, el tema de las candidaturas, todo lo que ya se ha mencionado? Un ratito quisiera sumar a lo que decía Marcelo Silva con las encuestas, pero solo para complementar. El nivel, hay una pregunta que es, ¿por qué candidato usted nunca votaría? Que mide un poco el nivel de resistencia. 7 de 10 te dice que por Evo nunca votaría. Ha subido a 70. Pero es la pregunta así taxativa, ¿no? Pues si hay una resistencia además tan fuerte, luego ya uno puede quizá repensar de nuevo de una forma incluso truculenta, si quieren, para ponerse entre comillas, las palabras de Álvaro García Linera, ¿no?, sobre la candidatura de Andrónico. Y ahí suena un apunte que a mí me hizo mucho recuerdo, lo que pasó en Argentina en el 73 con la Cámpora. La Cámpora va de candidato presidencial, Perón va de candidato vicepresidencial. Pocos días después de que gana la elección, la Cámpora renuncia y sube Perón. Su tercer mandato de Perón, que no podía ir como candidato presidencial, va como candidato vicepresidencial. Por eso decía, pensemos un poco más truculentamente las palabras del ex vicepresidente García Linera, y capaz le atinamos un poco a la estrategia que quiere pensar, ¿no? Pero además de eso le sumo un elemento más en el debate. ¿Qué respondió Andrónico sobre esas palabras en esta semana que acaba de pasar? Y yo no sé si el levismo esté muy contento con lo que Andrónico respondió, porque textualmente dijo: que quede claro, no estoy en este plan de promover candidaturas, mucho menos de mi persona. Pero esta parte que dice, no estoy en este plan de promover candidaturas, yo no sé si a Héctor Arce, Loza y compañías les guste, porque ellos de manera constante repiten la idea de que Evo tiene que ser candidato indiscutible el 2025. Y que Andrónico decida más bien refugiarse, ubicarse más bien en el centro del espectro masista, si quieren, no creo que eso sea de agrado del levismo. A lo mejor esto también le ha generado, digamos, conflictos al propio Andrónico dentro del levismo, ¿no? Porque él tendría que estar alineado con ese bloque. Toma distancia. Ahora uno se preguntará por qué toma esa distancia. Eso también creo que tiene que ser objeto de análisis, ¿no? Por eso digo que las palabras del ex vicepresidente, si bien forman parte de una propuesta más dentro de lo que puede haber en el espectro político, pero creo que están enmarcadas siempre con otra dirección, con otra orientación. Y eso se suma obviamente el comportamiento en los bloques de oposición política, ¿no? Por fuera del levismo, digo, ¿no? Y las encuestas de intención de voto ponen en primeros lugares
aquellos políticos que hoy día no están en el centro de la comidilla nacional, en el centro de la disputa política fuerte, del enfrentamiento contra el levismo o contra el arcismo, si quieren. ¿Quiénes son esos? Manfred, por ejemplo, está hoy día ubicado en una posición inmejorable. Quien ha despuntado y ha saltado del 0% al 10%, Vicente Cuéllar, por ejemplo. Es decir, aquellos políticos hoy día de oposición que no sostienen una visión de enfrentamiento frontal, que presentan algunos rasgos de astucia y de inteligencia, por lo menos para conectar con lo que la población hoy día está pensando, son los que tienen, por lo menos por hoy, digamos, una valoración un poco más positiva en términos de intención de voto. Pero hay ahí en el medio, ojo, en el medio, estoy revisando mucho encuestas, hay alrededor de un 30 o 40% que hoy día se manifiesta como electorado indeciso, de un lado y de otro lado. No diría, esto es bueno o es malo. No estamos en un clima electoral ahora mismo, es decir, no van a ser las elecciones dentro de 3 semanas, y es un parámetro, digamos, más o menos razonable, pero ya te da una pauta de que hay un porcentaje de la población que todavía está a la expectativa de algo, a la expectativa de algún discurso. Ahora, podemos analizar si ese discurso tiene que ser beligerante, duro y confrontacional como Milei, o tiene que ser un discurso más moderado, más propositivo, más de agenda democrática, incluso si quieren. Y eso es probablemente lo que va a terminar por medir lo que Marcelo Silva también decía hace un momento atrás. Si se mantiene con cierta estabilidad la economía, y la palabra crisis, la gritan los políticos, pero la ciudadanía no es necesariamente la que siente en el fondo, pero sí hay incomodidad y sí hay algunos problemas, pero no es crisis. Entonces ahí el discurso más beligerante y duro no será necesariamente el que vaya a triunfar, creo yo, sino será otro. Y esto se va a cruzar, para terminar esta mi intervención, con algo que el país va a vivir el 2025, además del tema político, el bicentenario. Entonces ahí es un momento, creo yo, óptimo para presentar o para proponerle al país algo que tenga que ver con qué hacemos en términos de país, como proyecto de país, hacia adelante, más allá de lo que tenemos hasta ahora, digamos, en el grueso de la clase política. Todavía ahí no creo que estemos, digamos, hoy día, en realidad, digamos, en un momento en el que ya las cosas se hayan terminado y se hayan cerrado. Creo que hay una puerta abierta ahí todavía, tenemos tiempo para seguir viendo la discusión y el debate, pero por ahora creo que incluso la disputa dentro del movimiento al socialismo sigue abierta con algunos matices como los que acabamos de hablar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice el senador Rodrigo Paz en este segundo punto, el tema de las candidaturas? Primero, que es nefasto tener una norma electoral que año y medio te pone a flor de campaña entre partes, ¿no? Los argentinos en 5 meses deciden, se presentaron 17, 18 candidatos, de ahí salieron 5, de ahí salieron 2 y de ahí vinieron las elecciones y lo hicieron todo en 5 meses. Los bolivianos debemos ser muy sonsos, muy caídos del catre, y debemos tener un Tribunal Supremo Electoral que no puede proponernos algo que realmente se resuma en el 2025 y, perdón la expresión, dejar de joder a la gente. Qué manera de joder los políticos a la gente con este tema, las pipocas presidenciales, parecen pipocas ya, como pipocas, pum, 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 aparecen candidatos. Segundo, como nombraron aquí al señor Linera, yo creo que las declaraciones del señor Linera es como el beso siciliano. Es cuando el capo de la mafia le da el beso a un miembro de la familia y saben que el resto de la familia sabe que lo tiene que ejecutar a ese miembro, a esa persona, a ese componente familiar. El beso siciliano. Entonces, yo de Andrónico intentaría escapar de ese beso. Porque puede ser su muerte. En Bolivia, yo creo, y por lo que hemos estado viajando por todo el país, llevamos año y medio viajando, escuchando a la gente, aprendiendo las diferencias, las realidades que hay en el país. El tema democracia es un tema central. El tema del capital, la platita, los gremiales, los comerciantes, no están pensando en políticos, no están pensando en elecciones, platita,
platita, ¿dónde sacan sus dólares? Y si no hay dólares, ¿cómo cuidan sus bolivianos? Y si no hay bolivianos, ¿cómo guardan su mercadería? Porque no pueden ponerla en riesgo. Este no es un país socialista. Este no es el país del PSU, no es el país de los disque socialistas como habla el presidente u otros. No estamos en el socialismo siglo XXI, estamos en una democracia donde el capital tiene un rol fundamental en lo largo y ancho de la patria y donde se busca construir liderazgos y buenas causas. De cada 10 empresas en Bolivia, 8 son familiares. Aquí no hay el individualismo ese que hablan los liberales, aquí el individuo. No. Hacemos proyectos con capital. El capital es central, pero son familias las que organizan empresas. De cada 10 empresas en Bolivia, 8 son de familias. 8. Es impresionante ese poder de desarrollo y construcción de emprendedurismo. Entonces, cuando me hablan a mí de socialismo, me hablan de estos despelotes que hay entre el Evo y el Arce, yo voy y me fijo cuánto está el pollo hoy día. Está en 17 pesos. Ha subido 3.5. La carne de cerdo ha pasado de 27 a 35 el kilo. La carne de res de 45 a 60. Subió 15 pesos. Eso no se está preocupando ni el Arce ni el Evo. La gente necesita comer, necesita techo, necesita trabajo. Y esas no son las prioridades hoy día. Y nos dicen que el litio va a ser la solución. Oiga, el litio, el gas se fue, el litio no llegó. Y sin embargo, solo con el turismo, el año pasado hemos movido 120 millones de dólares, pero además siendo un país agresor contra los turistas. Han llegado 1.200.000 visitantes a Bolivia y saque usted un promedio de $100 que gastan mucho más, han puesto a Bolivia 120 millones de dólares. Pero si fueran 2 millones de turistas y gastaran $500, tendríamos 1.000 millones de dólares. Eso significa que la venta del litio hemos vendido por valor de 57 millones. Chile, el segundo exportador del mundo en litio, ha vendido 5.700 millones de dólares. Hay un puente en Guayaramerín, cuando tenga la oportunidad, hay un puente a ser construido, que el gobierno le estaba estaba pifiándole, estaba intentando esquivar. Son 52 millones de bolivianos que va a pagar el Brasil. Ese puente va a conectar a los 3 estados más importantes del Brasil mediante el Beni. Va a llegar a Riberalta, yo me he hecho toda esa ruta, va a entrar hacia La Paz, el Alto, Oruro y el Pacífico. Y va a mover de 5 a 7 mil millones de dólares. Solo ese proyecto comercial, por un puente de 52 millones de dólares, va a mover más plata que el litio. O sea, no hay destino en la gestión. Este es un estado tranca, es un estado campamento, se sienta en Tarija, le saca todo el gas, para colmo estropean los pozos y cuando se acaba se van como campamento, se van a Potosí, se sientan en Potosí, le quitan todo el litio, pero además improvisan, es un estado improvisado. Estado tranca, que significa estado campamento, estado improvisado. Nos trancan, no nos dejan crecer, no nos dejan llevar adelante porque, claro, el Estado tiene que ser el papá y la mamá de los bolivianos. Cuando el 80% de la economía es informal y a través del cuidado, porque el gremial, el comerciante que me está escuchando ahora, el transportista, sabe que el capital es el tata y la mama. Lo veneran porque con eso construyen, generan el techo, generan la comida, generan el trabajo para la familia. El capital, la platita que tanto odian los del gobierno. Entonces, miren, este año las importaciones han sido 11.000 millones, 2023, 11.000 millones. Importaciones. Y nuestras exportaciones han caído de 13.500 millones a 10.000 millones. O sea, para salir adelante tienes que exportar más y gastar menos. O sea, tener a tus emprendedores, empresas de todas las regiones exportando para que traigan dólares y tener un Estado ágil, fuerte, no como este Estado obeso que tenemos en Bolivia. Entonces, cuando vemos lo que dijo, y vuelvo y reitero y culmino con esto, me pareció increíble que una de las cabezas del Estado tranca, que fue García Linera, dijo, recibimos un país, unas declaraciones que hizo, que básicamente interpreta en, recibimos un país con gas, hubieron buenos precios y nos gastamos la plata. Ese fue el modelo. Recibir gas, buenos precios internacionales y gastar plata. ¿Y hoy día qué hay? Concluyo con este ejemplo. DIB, que es una de las empresas más grandes de la China de coches eléctricos. Hace 3 semanas, con una envidia sana al Brasil, Lula
firmaba un contrato, 610 millones de dólares para que hagan coches eléctricos. El mismo día firmaba otro contrato y lo mostraba al público, así mostraba. No como nuestros contratos de litios que nadie ve en este país y no los mandan al Parlamento, nadie ve, solo un entorno del gobierno central ve los contratos, nadie más. Resulta que el mismo día Lula no solo presenta a la fábrica china, presenta a General Motors de los Estados Unidos, 1.400 millones de dólares de inversión. Y días después, DIB, otra vez, la misma empresa china, hace una presentación con Lula de 1.500 millones de dólares para hacer baterías. ¿Dónde está la reserva más grande del mundo? En Bolivia. ¿Dónde hacen los autos eléctricos? ¿Dónde hacen las baterías? En Brasil. Claro, si tú quieres captar a esas empresas, tienes que dar seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica le damos en Bolivia si lo sacamos a patadas? Aquel que viene a invertir es capitalista, es del imperialismo, nos viene a robar. Oiga, esas empresas están instalando en Brasil cuando deberían estar instaladas al lado del Salar de Uyuni. Pero aquí no hay seguridad jurídica. Y mira este ejemplo, le doy para los bolivianos y bolivianas, ya dije lo del turismo. Tenemos 52 millones de hectáreas de reservas forestales en Bolivia. 52 millones. Teníamos 63. Pero entre los interculturales y malos empresarios han ido avasallando las tierras, sobre todo en el oriente. Pero nos quedan 52 millones de hectáreas de reservas forestales. Solo con 20 millones de reservas forestales, cuidándolas, que es un mandato por ley, podríamos recibir en los siguientes 25 o 30 años más de 40.000 millones de dólares en bonos de carbono. A precio de hoy día. Más de 40.000, solo cuidando nuestras reservas forestales. Pero claro, para llevar esos procesos adelante tienes que cumplir las normativas internacionales, tienes que tener otro sistema judicial, tienes que tener otro sistema de seguridad jurídica en la patria. La gente, ¿para qué va a venir a invertir acá si sabe que en el momento de mal humor de un presidente o una presidenta te puede quitar tu inversión y no hay seguridad jurídica? Yo creo que en el caso de los candidatos, y le pido a la nación, a la patria, reflexionar, tenemos que ver qué es un candidato nacional. Marcelo tiene una información, Marcelo Arequipa tiene una información precisa de encuestas, pero lo que tenemos que ver los bolivianos, ¿qué es ser un candidato nacional? ¿Qué es ser transversal en la patria? ¿Qué es entender la patria? No solo redes sociales, ni mercadeo, ni si estás en contra o a favor del gobierno. ¿Qué significa hoy día el Oriente? ¿Qué significa el Occidente? ¿Cuáles son los procesos de transformación? Y el 2025, porque usted, boliviano y boliviana que me está escuchando, es inteligente y sabe que recién tiene que votar el próximo año y no se deja mamar por el sistema de comunicación, tanto de oposición o del oficialismo, para adelantar. Y cuando digo oposición, digo todos, los actuales candidatos y no candidatos, y cuando digo oficialismo, digo los evistas y los arcistas. Usted sabe que tiene que levantarse cada día para resolver comida, techo y empleo. Y sabe que las elecciones son el 2025, a final del 2025. Y usted sabe, y usted no se deja engañar por estos políticos que quieren adelantar. Yo soy servidor público. Yo no me arrepiento, yo soy orgullosamente servidor público. Y entiendo que su problema no es hoy día votar, será el próximo año, y que lo dejen trabajar y que le ayuden a trabajar, si es lo que está buscando usted. Capital para emprender y romper este Estado centralista que se queda con 7.000 millones de dólares. ¿Qué tal si fuéramos al 50-50? 50 se queda el Estado centralista y 50 repartimos para emprendedores del país, para financiar emprendedurismo, no para financiar evidentemente el colesterol que tenemos y las grasas, la gordura, la obesidad de este Estado central. Muy bien, muchas gracias. Le damos al senador Rodrigo Paz. Nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a darle también la importancia de vida a este tema económico. Tiene que ver en el tercer punto con la participación de nuestros invitados especiales este fin de semana, no solamente en torno a la reflexión como usualmente hacemos, ahora tienen la posibilidad de tener cierta holgura en la intervención para hablar de este último punto, la situación económica del país. Ya se han adelantado algunos elementos, el tema del dólar, el tema del gas, exportaciones, muchas variables están
En el ámbito económico, a ello hay que sumar, lo habíamos mencionado, el tema de la demanda de la COP, de incremento salarial, 7% al haber básico, dice, y 8% al mínimo nacional. ¿En qué medida es posible atender esto? El Estado podría también apoyar tal planteamiento, o qué respuesta podría plantearse, es decir, los elementos que quieran mencionar nuestros invitados especiales de este fin de semana. Si quieren hacer referencia al anterior punto, pueden hacerlo muy brevemente, pero concentrarse en este último punto de diálogo en Panamericana. Don Marcelo Silva, adelante usted. Ok, gracias, José Luis. A ver, dos cositas que quedaron sueltas del anterior punto. Reiterar el tema de que, curiosamente ahora, ¿no?, cuando hemos tenido 2 años politizados, ¿no? 10 años, 2 años politizados, estoy viendo ahí una señal de 10 minutos, pero por eso he dicho 10, estos últimos 2 años politizados, ahora sí, justo cuando estamos en un año preelectoral, indiscutiblemente hay que tener mesura con los nombres a candidatos, ¿no? Cuando hemos tenido prácticamente varios años, 2 años, donde se han ido mencionando nombres, barajando nombres, posibilidades. Así es, así son las cosas, lo habíamos algún lado reflexionado, creo que con Marcelo Arequipa en algún programa. Probablemente no quede piedra sobre piedra. Y de los que hemos venido hablando en estos últimos 2 años, probablemente ni no sean candidatos, precisamente el 2025. Estoy plenamente de acuerdo que ahora, menos que nunca, es probable hablar de una candidatura. Reitero, y esto está casado al tema que vamos a ver enseguida, la variable económica de la situación económica definirá no solamente quién será candidato, sino el perfil mismo del candidato. A eso me refiero cuando digo que la situación económica puede cambiar la morfología de la oferta y la demanda electoral. Probablemente el país ya no necesite un líder con un discurso políticamente o ideológicamente muy fuerte, ¿no? Tal vez el perfil sea de alguien que pueda dar propuestas concretas, muy cercanas a lo que significa indiscutiblemente la resolución de los problemas económicos. No voy a utilizar la palabra crisis, voy a utilizar la palabra los problemas económicos que cada vez se hacen más evidentes en el país, ¿no? Entonces, paciencia. Incluso para los, Marcelo hacía mención a los más cautos. Claro, los más cautos son viejos y son experimentados y dicen, no era momento de meterse en el lío, ¿verdad? Ahora voy a esperar, bajo el adagio bíblico, veré al cadáver de mi enemigo pasar por la puerta y pues recién, ¿verdad?, operarán, actuarán y los veremos saltar seguramente de aquí a unos 5 o 6 meses con toda su fuerza y todo su vigor, porque son viejos experimentados y saben cuándo y dónde meterse, ¿no? Veremos también cuál es la posibilidad de los apoyos electorales que puedan tener. Así está, ¿no? Paradoja. 2 años discutiendo quién va a ser candidato y es posible que ninguno sea candidato el 25. Bien. Una cosita más sobre el anterior punto, así rápido. ¿Se han dado cuenta que la discusión sobre el tema de la candidatura vuelve a ser muy oportuna? Creo que le da un airecito al gobierno en el ámbito de una durísima concentración de la temática en la opinión pública sobre temas económicos, ¿no? Pareciese que de repente alguien se iluminó y dijo, dejemos de hablar de economía, dejemos de hablar de economía, volvamos a hablar de política, volvamos a hablar quién es candidato, quién es el otro, porque cuidado, ya estamos hablando mucho de economía, ¿no? Indudablemente me da la impresión de que también las declaraciones de García Linera, que ha dicho obviedades, no ha dicho ninguna novedad, no ha sacado nada bajo el brazo. Es más, ha dicho o ha repetido cosas que venimos diciendo desde hace varios meses. Tiene la intencionalidad de volver a volcar a la opinión pública a esto que estamos haciendo hoy día aquí, hablar sobre política y descuidar un poco el tema económico, que indudablemente ha sido el predominante y casi asfixiante en las últimas semanas. Bien, cierro con eso. Es la variable, ¿no?, la situación económica del país, por 2 razones. Uno, porque atinge directamente a algo que indudablemente todo gobierno quiere, la estabilidad.
si Evo Morales se ha mantenido 14 años en el poder político, indudablemente, y no hay que negarlo, ha sido sobre la base de un imaginario colectivo de estabilidad en la economía, ¿no? Claro, las oposiciones políticas en ese momento se dijeron, bueno, fueron las vacas gordas. Obviamente eso se puede evidenciar, será otro tema de análisis. Pero todo constructo político, todo discurso político y todo entramado ideológico, vamos a volver a los clásicos del marxismo, tiene una estructura económica que lo pueda sustentar. Si no, tengan la certeza que el ciudadano no tendría tiempo, ni los políticos tendrían tiempo de hacer entelequias de construcción ideológica, política. Hay que tener plata para poder hacer eso. Primer elemento, estabilidad. La pregunta es si los acuerdos en los que ha llegado el presidente Arce con actores importantísimos de la economía en el último tiempo van a dar el resultado. Me da la idea de que sí, pero no a largo plazo. Y en algunas de las cuestiones que se han firmado con tanto la Confederación de Empresarios Privados como Calanca Inco, son excelentes señales de apertura, pero creo que no van a resolver en el fondo el problema estructural que tiene el país, que se llama déficit fiscal, ¿no? Ese es el origen y el centro nodal de la crisis, de los problemas que estamos viviendo. No voy a utilizar la palabra crisis, ¿no? Veremos ese tema, ¿no? Veremos ese tema. Creo que el gobierno ha dado pasos importantes, significativos, pero tal vez no lo suficientes. Eso ya se va a dar y se va a notar en el ámbito de los próximos meses. Fundamentalmente en el ámbito de que los dólares tendrían que empezar a aparecer y, por supuesto, el ámbito de cualquier tipo de escasez o subida de precios no se manifieste ni se dispare. Ojalá, de verdad, el gobierno cumpla sus cometidos. Pero también tiene que ver mucho con la gobernabilidad. Me sorprende mucho el hecho de que la gobernabilidad en este país, especialmente en el último tiempo, está ligada indudablemente a varios factores, pero entre ellos a ciertos elementos de satisfacción, obviamente, de necesidades o demandas sectoriales. Este es un punto muy importante políticamente, el que se pone. ¿Cómo el gobierno podrá llegar a acuerdos con las organizaciones sociales, los movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana, ¿no?, en el ámbito salarial? Y cómo podrá mantener todavía esas estructuras de solidaridad ante un contexto en el cual indudablemente no se puede ser tan generoso en el ámbito de las peticiones laborales, ¿no? Ya se lo ha hecho en los años anteriores, pero me parece que esto va a ser mucho más difícil, pero además se presta algo que me parece importante y que creo que no debe estar lejos del imaginario y del realismo político más que del imaginario. ¿Qué voy a recibir a cambio? Año electoral o preelectoral. Año de dificultad económica. Yo vería que es un perfecto momento para hacer una negociación bastante dura. No solamente en el ámbito de lograr probablemente mayores o mejores porcentajes en el aumento salarial, sino de encontrar con un aliado débil, como podría estar el gobierno, ¿no?, mejores espacios en el ámbito de buscar réditos, ¿no?, económicos y políticos. Creo que va a ser una negociación económica, sí, pero que va a tener altos componentes políticos. Hemos visto que los movimientos, las organizaciones sociales no son idílicas, ¿no? No son líricas, negocian sobre ¿qué me das? Yo te doy apoyo. No voy a hacer esto, pero ¿qué me das? ¿Qué tenemos? Y creo que esa va a ser la característica de la negociación
Ojalá no termine como la Asamblea Legislativa. Creo que ahí el gobierno tiene una mejor cintura, mejores operadores, más ductilidad con las organizaciones sociales. Pero hay que reconocer que la gobernabilidad no solo depende de las concertaciones y alianzas que logres en el ámbito institucional, sino también cuánto puedes lograr con organizaciones, movimientos sociales, con la calle, que son indudablemente importantes. Creo que esta va a ser la prueba de fuego definitivamente para el gobierno. Muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice Marcelo Arequipa en este último punto del programa? Si tiene apuntes también sobre el anterior tema. Voy a entrar rápidamente al tema económico. Cuando uno escucha de parte de un actor político la siguiente frase, que es: la subvención es un cáncer a la economía, uno podría pensar que esa frase fue dicha por alguien que está por fuera del MAS, por alguien que está por fuera del movimiento socialismo, ¿no? Pero no fue así. Quien ha sostenido esta frase, y ya en las últimas 2 semanas, por lo menos unas 3 veces, es el expresidente Evo Morales. Él mismo, de manera textual, sostiene esta idea, es decir, la subvención es un cáncer a la economía. Sabiendo que la subvención de los combustibles y la subvención en la economía sostiene en gran medida pues a un sector popular, de alguna forma, para que no se eleven precios de la canasta familiar. Entonces ahí, claro, nos introducimos en el tema económico porque es donde, como le decía hace rato, es a partir de ahí donde el levismo ataca constantemente, digamos, al gobierno del presidente Luis Arce. Y en ese contexto coyuntural que estamos viviendo hoy día, claro, han aparecido 2 señales que a mí me llamaron mucho la atención, que creo que no son señales malas, son señales que más bien creo que van en la línea de, en economía tú puedes hacer 2 tipos de medidas, unas de shock u otras que son progresivas. Las de shock suelen golpear muy rápido y muy fuertemente a los sectores más vulnerables. Siempre es así. En cambio, las progresivas suelen generar cierta polémica, pero no van a golpear a los sectores más vulnerables. No lo van a hacer. Entonces, creo que más bien el gobierno del presidente Luis Arce decide ir por esta otra vía. Que hay una línea muy fuerte de posición ahí al respecto de que eso no toca el fondo del asunto, porque el fondo del asunto obviamente es, para algunos, digamos, de forma mucho más estricta, despedir empleados, es decir, reducir el Estado, y esa sería la respuesta, o para otros es hacer ajustes que sean más fuertes en términos impositivos, qué sé yo. Decide no hacer eso y decide ir por la vía de las medidas progresivas. De ahí creo que nace el acuerdo con los empresarios, que creo que fue una señal positiva de alguna forma. Y ahí un punto que decía hace rato, Rodrigo, que creo que es importante respecto de alguien que le había comentado de las plantas de biodiesel, ¿no? El 6º punto del acuerdo que suscribe el gobierno con los empresarios habla de promoción de la inversión privada en plantas de biodiesel, dice. El gobierno tiene que generar ahí escenarios de incentivos para que el sector privado construya plantas de biodiesel. Y el gobierno tiene que garantizar a través de YPFB la compra del producto, ya sea para exportarlo o para el autoconsumo. Entonces, creo que ahí hay un viraje que no es menor, que todavía hay que ver si se sostiene y se implementa en el tiempo, ojo, porque esto también es bien importante en términos comunicacionales. Tú prometes hacer esto con un acuerdo entre el sector público y el sector privado, pero otra muy distinta es que llegues a cumplirlo. Si no llegas a cumplir este acuerdo que estás realizando de cara a la población, creo que la factura política en términos económicos de esta variable va a ser muy alta, muy, muy alta. Yo había visto y he revisado de alguna forma esos 10 puntos que acuerda el gobierno con el empresariado, y ahí tenía una incógnita que era, pero no hay un punto que tenga que ver con el sector de la economía popular, es decir, el sector que está por fuera de los grandes empresarios, ¿no? No hay nada que tenga que ver con eso. Todo habla de, básicamente, relación con la banca, el tema de las exportaciones y todo el tema que tiene que ver con la agroindustria, los empresarios grandes, incluso hasta la subasta del diésel en grandes cantidades para grandes compradores, perdón. Pero hacia el día viernes sale una medida que a mi juicio no es mala,
es bastante provocadora, creo interesante en la idea de que se quiere llevar adelante, que tiene que ver con las transacciones económico-comerciales que tenemos o que tienen los bolivianos, no el Estado boliviano, no el gobierno boliviano, sino los bolivianos en términos comerciales con China. Cuando se dice que el Banco Unión va a establecer una suerte de corresponsalía con un banco gigante en China, uno de los bancos más grandes, para que, por ejemplo, el señor que importa telas desde China ya no tenga que convertir sus bolivianos en dólares, sino que vaya directamente por la vía del Banco Unión y se conviertan esos bolivianos automáticamente en yuanes, y a partir de ahí se pueda generar un comercio, es decir, se pueda comprar las telas. Creo que esto ya es un avance importante en términos de el efecto que va a generar, me imagino, positivo para este sector, de la economía popular, porque gran parte de quienes venden telas, zapatillas, incluso hasta electrodomésticos en el país, importan pues productos desde China. En el mundo hoy día, 7 de cada 10 televisores son hechos en China. Y eso creo que es un dato que está por demás, es un dato por demás elocuente de las relaciones económico-comerciales que tenemos que tener con ese país y cómo las sostenemos. Por eso decía, no me parece una idea mala, es una idea que en la medida en la que se vaya a implementar, seguramente a quienes están comerciando y viajan en los meses de abril, cuando hay las ferias más grandes en China para comprar productos e importarlos, seguramente vamos a ver reflejado el comportamiento positivo en este aspecto, porque cuando uno tiene que pasar por la intermediación del dólar, no soy economista, pero si uno pasa por la intermediación del dólar para convertirla después a otra moneda, no necesariamente sale ganando como quisiera en términos económicos. Pero en este caso no. Entonces, creo que hay una suerte por eso de intentar trabajar de manera progresiva, primero en términos de las relaciones económicas a gran escala con los grandes empresarios en el país, que es además una de las cosas que, ojo, ya son 3 años y recién se está empezando a trabajar con ellos, quizá un poquito a destiempo, pero bueno, creo que es importante el trabajo que se tiene que hacer con los grandes empresarios en este país, entre el gobierno y ellos, y con la economía popular, para poder generar flujo de dinero y este efecto que de alguna forma, en un periódico de circulación nacional, yo vi el día viernes un titular que decía que el dólar en el mercado paralelo estaba reduciéndose ya de precio. No lo estoy diciendo yo como de manera individual, sino lo estoy diciendo en un periódico de circulación nacional. Ya salió esta noticia que creo que es también positiva de alguna forma. Veremos si genera efecto en el largo plazo, como planteaba Marcelo Silva. Esa es una gran incógnita. Ojalá que genere efecto en el largo plazo, porque todos vamos a ser beneficiados de eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice el senador Rodrigo Paz en este último punto de diálogo en Panamericana, el tema económico? Cerrando el anterior punto sobre los candidatos nacionales y lo que yo considero que es urgente, ir estableciendo un proyecto unitario nacional. En términos de fútbol, los candidatos, porque uno solo no va a movilizar. Los bolivianos saben por quién no van a votar, lo que todavía les falta decidir por quién sí van a votar. Como decía Marcelo Silva, posiblemente muchos de los nombres hoy, el próximo año ya no estén, porque hay Bolivia evoluciona de forma drástica en escenarios políticos, ¿no? Entonces, pero en términos futboleros, para el fútbol, para organizarte y jugar fútbol, tener un equipo en cancha, necesitas 4 aspectos. Uno, evidentemente, que el jugador tiene que tener talento, y eso significa, en ámbito político, entender la lógica, cuál es el problema nacional, qué significa el cambio necesario en Bolivia, qué es ese grado de cambio. Lo segundo, necesitas físico. El futbolista que no puede tirarle 3 piques seguidos no entra en cancha, pues. Y en el caso de ese equipo que requerimos para un proyecto unitario nacional, tiene que tener un físico que significa organizaciones, significa representaciones barriales, gremiales, comerciantes, transportistas. O sea, significa un núcleo de base social. A su vez también puedes poner a los mejores jugadores en la cancha, Messi,
a Ronaldinho, al que quieras, pero si no hay estrategia, si no hay un sentido de juego, si no hay proyecto, cada uno hará lo que quiera hacer, y eso significa, evidentemente, con tu talento, o sea, con la percepción de lo que necesita el pueblo, con ese físico que es con representaciones de organizaciones, de departamentos, de provincias, de ciudades intermedias, ciudades capitales, se aplica un juego, una estrategia de visión de un proyecto a partir del 2025, de cómo gobernar Bolivia. Pero hay un tema que el que ha jugado fútbol o ha hecho deportes es central. Si no hay pasión, no hay nada. Y aquellos que quieran entrar a realmente intentar cambiar la patria es con mucha pasión. Bolivia requiere mucha, mucha pasión. Porque nos han engañado con este proceso de cambio. La gente se siente engañada. Y al final dice, es un problema entre dos tipos que quieren manejar el Estado central, la plata y las pegas. No se están preocupando de la comida, el techo y mi trabajo. Entonces, por eso el candidato, lo que hablábamos antes, el candidato y ese proyecto unitario nacional tiene que ser muy importante. Y yo creo que el futuro presidente o presidenta va a tener que tener un perfil más de coordinador nacional para impulsar las regiones. Y es evidente que ahí, entrando en el tema de el aumento salarial o las demandas, para nosotros tener mayor capacidad como economía, tenemos que producir más. O sea, como dijo García Linera, recibimos el gas, buen precio, y no los gastamos. ¿Qué es este modelo? ¿Qué ha significado en los trenes de producción en la patria? ¿Qué es? ¿Dónde se siente que estos 55.000 millones de dólares que han pasado por Bolivia están bajo una planificación y una visión de desarrollo de proyecto en diferentes áreas, las capacidades? Por ejemplo, hemos cambiado nuestras relaciones con nuestros países fronterizos. Solo trabajando para Brasil tenemos negocio sobrado. Es un monstruo, es de las 10 potencias del mundo. Por ejemplo, ya que Evo perdió en La Haya el mar y ya que Arce perdió en La Haya el Silala, ¿por qué no cambiamos nuestra relación comercial y diplomática con Chile? ¿Cuál es el problema de retomar relaciones con los Estados Unidos para vincular comercio? El comerciante, el gremial, quiere hacer negocios con China, con los Estados Unidos, con Chile, con aquel que ofrezca generar negocio. Poco o nada hará con Venezuela o con Nicaragua, que acaba de ir nuestra canciller a dar una vuelta por ahí. Tenemos que asentarnos primero con nuestros vecinos, pues, con Brasil, Argentina, Paraguay. ¿Qué pasa con Chile, Perú? ¿Cómo hacemos negocios con ustedes? Y creo que ahí tenemos una suerte de cambio en el futuro de la patria, y no estaríamos rogando créditos, más bien estaríamos con un superávit y no con un déficit. Gastamos más de lo que tenemos. Y en ese sentido, ahí viene un problema. Los señores del Pacto de Unidad, yo creo en eso, Marcelo Silva, están más preocupados por su mensualidad que por la suba del salario. Porque andar a reclamar, bueno, pues tus 30.000 bolivianos no va a llegar a fin de mes. El Pacto de Unidad, son todos pues pagados. Son todos dirigentes sindicales pagados. Ya ha salido miles de denuncias, no lo dice Rodrigo Paz, en desmedro de estos señores. Se sacan la foto y ahí está tu mensualidad. Reclámame subida de salarial, pero no me reclames mucho, porque si no tu mensualidad. Hoy día el poder adquisitivo, Bolivia tiene una inflación baja, sí, pero no se puede medir en inflación. Tienes que medir cuál es el poder adquisitivo real del pueblo. Y si vemos los precios en comparación dólar boliviano, ha perdido pues un 15-20% el poder adquisitivo. O sea, subir 2, 3, 4% el salario no significa la realidad de ese poder adquisitivo que ha perdido el boliviano, aun teniendo una inflación baja. Por primera vez en muchos años, la inflación no es la única referencia del aumento salarial. Tienes que investigar claramente cuál es el poder adquisitivo hoy día de la moneda nacional. Hay que investigar. Ese es el verdadero punto de, si bien no hay que dejar de lado a la inflación, es el verdadero punto de análisis en cuanto es ese poder adquisitivo de cada familia en Bolivia. Yo agradezco, la verdad que... un tema, la devaluación. Decía Marcelo Arequipa que había bajado el precio del dólar. Eso no lo ha hecho el gobierno. Hay dos formas de devaluar. Una que devalúa el gobierno, que lo ha puesto en 6.96 el dólar, y otras cuando el pueblo devalúa. Es el pueblo el que está haciendo los equilibrios financieros en Bolivia.
Es el pueblo el que dice, ya pongamos en 9, hemos llegado a 11, no, bajemos. La madurez, porque no se olviden que Bolivia en eso es un tema extraordinario. La estabilidad económica es un bien público. El boliviano entiende la estabilidad económica como un bien público. El gobierno no lo entiende, el gobierno está en un pleito político. La gente es la que está tomando las calles para estabilizar la economía. Culmino con esto. Yo comparto que está bien y felicito al gobierno por el diálogo. Eso ha sido un mensaje y también comparto con ambos Marcelos de que esto tendría que haber ocurrido antes. El diálogo ha generado una suerte de tranquilidad, certidumbre, pero hay un problema de fondo. Si bien el presidente ha anunciado que van a tener una capacidad de aquellos que compran en la China, el yuan, resulta que hoy día la economía, el comercio internacional, el 81% es en dólares. El 25% de la deuda externa de los Estados Unidos, el propietario de esa deuda externa es China. Y el Banco Central chino, miren, el 25% de la deuda externa de los Estados Unidos, el propietario de esa deuda se llama China, en dólares. Y más del 60% de las reservas del Banco Central de China, ¿dónde se manejan? En el sistema financiero de Nueva York, en dólares. No en yuanes, no en bolivianos, en dólares. Esta circunstancia no es que nosotros vayamos a adorar el dólar, es una realidad de la economía mundial. Entonces, está bien que el presidente genere esas facilidades, pero está mucho mejor que en el caso del Banco Central, como ocurrió en Bolivia, no solo que vendieron las joyas de la abuela en el oro, sino que ya han vendido a la abuela más. O sea, hay que ser claros con el país. Tenemos un momento real de crisis y falta de dólares. Cuando falta dólares, eso golpea a todos los niveles. Los legales, o sea, los formales en la economía y los informales. Comparto con Marcelo cuando decía, qué pena que en estos 10 puntos no haya habido un toque de orden de la economía informal, porque es real, pues es la que está sacando adelante también el país. Yo comparto ese criterio. Entonces, miren, yo siempre termino con una frase porque Bolivia es una pasión y el que no la entienda de esa manera nos está engañando. Bolivia en esa pasión, mi abuelo Néstor Paz Galarza, héroe de la guerra del Chaco, decía, Bolivia, la patria que nunca nos abandona. Nunca nos ha abandonado Bolivia. Es más, nosotros la hemos abandonado cuando tendríamos que haber defendido el territorio nacional con la pérdida del mar. Pero Bolivia nunca nos ha abandonado. Yo creo que ahora más que nunca, por encima de estas coyunturas políticas, no podemos abandonar la patria. Hoy más que nunca la patria nos está pidiendo un servicio que el 2025 acabe este ciclo, acabe este proceso y empecemos con oxígeno una nueva etapa para el siglo XXI, para todos los bolivianos y bolivianas. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz, pero no se vaya, vamos a darles a un minutito, por favor, a modo de conclusión, de cierre, de evaluación final, por los temas abordados en el programa. Empezamos con usted, don Marcelo Silva. Gracias. Los escasos segundos solo sirven para puntualizar lo siguiente, ¿no? A mí me agrada, me alegra que el país esté tomando la agenda económica como la agenda prioritaria. Pero además me parece que, por las señales que ha dado el gobierno, ojalá no sean simplemente distractivas, con la participación de actores importantes en el ámbito de las decisiones económicas. La apertura del gobierno al sector empresarial y a otros sectores es indudablemente importante. Faltan muchos, ojalá se puedan consolidar en los próximos días, en las próximas semanas, pero es importante que hemos vuelto, creo, a la racionalidad de dimensionar cuál es realmente el tema más importante de la agenda que debemos construir. Después de 2 o 3 años de una intoxicación intolerable, de una guerra política de baja intensidad y bajo nivel, de mucha intensidad y de muy bajo nivel. Ese es el gran tema, ¿no? Cierro también con mencionar que indudablemente esta variable económica será lo que nos dará de comer políticamente, por lo menos en el análisis, los próximos meses. Y será determinante para entender realmente quiénes podrían y quiénes deberían ser los candidatos del 2025. Me parece que muchos se han adelantado y lo han hecho en vano, porque la situación económica es la que definitivamente va a establecer perfiles adecuados, pero además demandas electorales absolutamente
distintas. Así que a ponerle mucha atención a cómo va a ir la economía en los próximos meses. Muchas gracias, don Marcelo Silva. Marcelo Arequipa, último minuto. Sí, la política y la economía están unidas indisolublemente. No hay duda de eso. Ahora, el volumen que tú le pongas más a lo político o a lo económico, ese es también otro asunto. Y yo coincido ahí en que creo que lo mejor que podría hacer el masismo en pleno en este tiempo es resolver de una vez el primer trimestre de este año su interna. Para bien o para mal, resolver y cerrar de una vez por todas el tema de la interna, porque luego tenemos temas que no son menores: censo, elecciones judiciales, los efectos políticos y económicos que va a jalar el censo, las elecciones judiciales, tiene que haber cambio de fiscal general en el país, las primarias electorales. Es decir, va a ser un tiempo este año que ya es preelectoral, pero definitivamente va a ser un año muy importante, porque luego ya el 2025 se piensa ya en términos puramente electorales. Por eso creo que el volumen de la disputa política sí debería terminar por concentrarse o por distenderse en el primer trimestre de este año, porque de otra forma va a terminar por afectar eso fuertemente a la economía, y eso creo que puede repercutir en escenarios también de tensión y de conflicto que van a ser determinantes. Ahí los actores políticos son los que tienen que darse cuenta de cuánto les favorece o no, por ejemplo, hoy día empezar el 23 de febrero bloqueando, o no. Entonces creo que esa es una incógnita que solamente ellos sabrán traducirla para ver qué costo político sacan, ¿no? Gracias. Muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Finalmente, brevecito, senador Rodrigo Paz. No, yo a través de la poderosa onda panamericana decir al país que vamos a seguir viajando. Se requiere poner un equipo en cancha. Ya veremos quién será capitán el día de mañana en las elecciones. El que ponga el cintillo ya, pero hay que poner un equipo en cancha. No es una persona, son liderazgos, son ciudadanos y ciudadanas que se atrevan a movilizar al electorado nacional con debates claros sobre el futuro de la patria a partir del bicentenario. Y aprovecho para don Néstor en Puerto Suárez, a las lavanderas les he prometido que les iba a mandar un saludo a través de Panamericana. Mientras lava están escuchando Panamericana, así que para ellas en Guayaramerín, en Taraco a Javier Cantuta también, ayer en Punata al señor Ariel, que junto a su esposa nos invitó una extraordinaria chicha, buenísima, y en Bermejo a don Castillo, o en Bomboris, no sé si ustedes conocen Bomboris, en el norte de Potosí, donde está la casa, el centro del Tata Santiago. A través de ahí está el corregidor y hay una mauta con el cual nos tomamos, y lo quiero decir, unas cervezas en buen sentido. Hicieron un COA, don Fernando Romero se llama. Así que para todos ellos y para todos los que hemos logrado visitar en la patria, vamos a seguir viajando, porque yo estoy convencido que presentando un buen equipo, ya veremos quién es el capitán, quién se lleva el cintillo para un debate contra este oficialismo que acaba un ciclo, contra este gobierno que acaba un ciclo de la historia democrática del país, trágica historia democrática del país, porque es una medida muy clara que la justicia, si tienes mala justicia, tienes mala democracia. Si tienes buena justicia, tienes una mejor democracia. Bolivia, la patria que nunca nos abandona. Es momento de no abandonar la patria y de ponerla ahí el hombro. Vamos a sacarla adelante, yo creo que entre todos. Muchas gracias a don Rodrigo Paz. De esta forma, amigos de Panamericana en todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al politólogo Marcelo Silva, también al politólogo Marcelo Arequipa y al senador Rodrigo Paz Pereira. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.